Buenas noches, mi nombre es Pedro Evia y esta es mi presentación acerca de los sistemas operativos. Para empezar con los sistemas operativos, debemos hablar de las computadoras y su evolución en el tiempo. Inicialmente, las computadoras desde 1940 no tenían un sistema operativo, sino que eran máquinas de cómputo en las cuales se operaban de forma directa una programación manual a través de los tableros y ciertas tarjetas perforadas. Era 100% poder humano que hacía que las computadoras ayudaran con los cálculos. No había tantas abstracciones ni había sistemas tan complejos, solo eran conexiones e interrupciones correlacionadas con compuertas lógicas. A partir de 1956 empezamos a hablar del procesamiento por lotes, es decir, tenemos un control general para las computadoras, como por ejemplo en la IBM 704, en donde los trabajos se agrupaban en tarjetas perforadas que se ejecutaban directamente con la intervención humana al mínimo. Es decir, guardamos programas a través de objetos físicos como las tarjetas perforadas, ya anteriormente mencionadas. Después de 1960, la multiprogramación empezó a hacer de que una computadora pudiera almacenar de forma diferente la información y así sucesivamente ir evolucionando a las múltiples tareas que se pueden guardar de un sistema operativo, uniendo así los componentes con la información necesaria. Esto nos lleva al siguiente concepto sobre qué es en verdad un sistema operativo. Bueno, un sistema operativo funciona como una unión entre el usuario y el hardware. Es la manera en la que una persona puede utilizar los componentes de una computadora, creando un entorno para ejecutar ciertos programas, gestionando así recursos como la CPU, la RAM, los discos duros, las unidades o bancos de memorias adyacentes, entre otros. De esta manera se crea una visión de la máquina virtual, ocultando toda la complejidad del hardware y abstrayendo de esa manera el funcionamiento. Ok, ¿cuáles son las características fundamentales? Bueno, inicialmente, como lo dije antes, la abstracción del hardware, es decir, es una interfaz estandarizada en cómo funciona sin tener que lidiar directamente con el componente físico, como era en las primeras versiones de las computadoras. Se gestiona la concurrencia de datos. Como actualmente se manejan demasiados datos, y así fue desde hace un tiempo, lo que hace el sistema operativo es crear múltiples procesos para poder calcular múltiples cosas. E incluso el entorno gráfico requiere de múltiples cálculos para mostrarse. De esta manera se crea el aislamiento y la protección, en donde los errores de las aplicaciones o del mismo hardware son cubiertos. Ok. La eficiencia de recursos. La optimización de la memoria y el procesador y el ancho de banda son muy importantes porque te encargas de intentar utilizar al máximo cada uno de los componentes de la computadora. De esta manera tenemos un determinismo y evitando el indeterminismo, haciendo de esta manera una respuesta predecible al manejo de eventos asíncronos en la computadora. Ok, el funcionamiento principal de los sistemas operativos se centra en la gestión de procesos, creando, planificando y construyendo procesos, de esta manera mandando la información al CPU y reteniendo en la gestión de memoria, llevando un registro secuencial de cada uno de los datos. De esta manera también tenemos el sistema de archivos, que son organizaciones de datos muy grandes dentro de dispositivos dedicados 100% a escribir y borrar datos, que es lo que conocemos como discos duros. La gestión de la entrada y salida es la manera en la que dispositivos de entrada de datos se pueden relacionar con dispositivos de salida de datos. La entrada es lo que permite que yo pueda leer información, leer datos y convertirlo en información, y es la salida lo que permite mostrarme la información de regreso. Esto puede ser tanto en forma de audio como en forma visual. Tenemos también la seguridad, que es la autenticación de usuarios y el control para acceder a los componentes del hardware, y la interfaz, que puede ser tanto de línea de comando como gráfica. Ok, de aquí podemos pasar a los tipos de sistemas operativos. Inicialmente hablamos de los más comunes, que son los de escritorio. Ahí vemos distribuciones como el Linux, el Mac OS, el Windows o otras ramas de estas mismas dedicadas a servidores.
tenemos los sistemas operativos basados en Linux Server o Windows Server, donde la escalabilidad la escalabilidad de la red es lo primordial. Tenemos los sistemas móviles, que son una adaptación de los sistemas Linux para componentes y hardware más pequeños. También tenemos software de tiempo real como VxWorks o KNX, con respuestas en intervalos garantizados. O los sistemas embebidos, que es un Linux embebido, por ejemplo, con recursos limitados y tareas específicas para la industria. Ok, el proceso de arranque de los sistemas operativos empieza desde el firmware. Es decir, actualmente UEFI, anteriormente BIOS, es el sistema de arranque primordial guardado en una ROM, es decir, Read Only Memory, que nos sirve para detectar, por decirlo así, todos los componentes de la computadora y sincronizarlo para utilizarlo. Es la verificación funcional de todos los dispositivos. Eso nos lleva al arrancador del sistema operativo, que lo que hace es, dependiendo si se tiene un sistema de Windows, se usa el Windows Boot Manager o un group, de esta manera se arranca, por decirlo, la imagen ISO del sistema operativo. Cuando se tiene la imagen ISO, se arranca el kernel para empezar a trabajar con la RAM y almacenar parte de los datos necesarios para el funcionamiento de todo. Después se crea una capa de servicio para iniciar los dominios de todo lo que se necesita y por último se carga la interfaz gráfica o de línea de comando. Ok, ¿cuáles son las arquitecturas de los sistemas operativos? Los componentes principales son el kernel, las API, las llamadas al sistema y el shell, es decir, el núcleo, el puente de comunicación entre el núcleo y las aplicaciones y el intérprete de los comandos. Los modelos estructurales son, por ejemplo, los de capa, que es una jerarquía de depuración, los de microkernel, que usa un núcleo mínimo para mayor estabilidad, y los de módulos cargables, es decir, un núcleo central con carga dinámica de componentes. Ok. En este caso tenemos los dos tipos, los sistemas monolíticos y los sistemas distribuidos. Los sistemas monolíticos tienen la cualidad de tener rendimiento bruto, es decir, comunicación directa entre los componentes y la computadora. En cambio, los sistemas distribuidos tienen escalabilidad horizontal, la complejidad siendo extrema, pero permitiendo tener varios nodos representados en un sistema único. Ok, como dijimos, la gestión de memoria y entrada y salida, tenemos todo el tema de los datos que se guardan para el uso inmediato, los archivos que se utilizan para guardar información física y perdurable en el tiempo, los controladores de dispositivos que son importantes para poder controlar hardware que nos permite hacer que entren datos o salgan datos. ¿Por qué? Porque cada dispositivo por sí solo nos ayuda a dar datos o a consumir datos. Y se necesita poder controlarlos, para eso son los controladores de dispositivos. El manejo de interrupciones son, por ejemplo, el manejo de los posibles errores que puede tener la máquina en el proceso de ejecución. El acceso directo a la memoria nos permite poder modificar la RAM sin intervención del CPU principal. Y por último hablamos del buffering y el spooling, que son las áreas de memoria intermediarias que suavizan la diferencia de velocidad entre cada uno de los dispositivos conectados adyacentes. Todo esto y mucho más es el tema tan profundo de los sistemas operativos. Muchas gracias.